Les repito lo que hablamos las primeras clases. La psicología social tiene como varias corrientes. Y la que nosotros empezamos estudiando en esta materia es la corriente argentina, que está representada por Pichon Rivière, ¿sí? Por eso empezamos por Pichon Rivière este año. Buenas, Cintia. Entonces, como les decía la vez pasada, la psicología social es una ciencia bastante joven. Bastante joven significa que tiene pocos años desde haberse creado. Y nace porque existe un vacío que no estudian otras disciplinas que son cercanas, pero que no logran abordar un terreno. Hola, Cintia, bienvenida. Entonces tenemos que el campo de los vínculos, el campo de los grupos, es el campo que queda vacío, es el que viene a ocupar la psicología social. Porque la sociología se ocupa de los movimientos sociales macro, o sea, grandes movimientos sociales. La psicología se va a ocupar de los sujetos en forma individual, a veces en interacción con otros, pero ponen el foco en el sujeto individual. Entonces queda ese espacio entre medio. Y por el otro lado tenemos la antropología. Pero lo que dice Pichon es que la antropología tampoco llega a cubrir este ámbito de los vínculos, porque se ocupa de las subjetividades y las culturas, y no se ocupa de los vínculos. ¿Hasta acá me siguen? Entonces, la psicología social es la que va a ocuparse del ámbito de los vínculos, propiamente dicho. Los vínculos es cuando hay un sujeto más otro sujeto, y cuando hay un grupo, por ejemplo. No es lo mismo estudiar una sociedad que estudiar un grupo pequeño que tiene sus propias leyes de funcionamiento. Díganme si hasta acá, imagino que hasta acá está claro porque ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? Ahora, recapitulando un poco y repasando. La clase pasada vimos, esperen un segundo, bueno, habíamos visto la vida de Pichon Rivière. Pichon Rivière viene de Europa con la familia, se instala en el noroeste argentino, en el Chaco, después se van a Corrientes con la familia, después viaja a Buenos Aires, y lo que hace Pichon es traer su cultura y empezar a observar qué diferencias culturales habían con la vida de los indígenas, por ejemplo, de los guaraníes, con lo que él convive cuando le toca convivir en el Chaco. Y a él se le desarrolla esta curiosidad por lo marginal, ¿sí? Por lo que no está contemplado en la ciencia occidental. La ciencia occidental, vamos a decirle, a la ciencia que trata de entender cómo funciona la sociedad, pero siempre dejando algo por fuera. La ciencia trata de entender los fenómenos sociales, digamos las ciencias sociales, pero siempre va a haber cosas que quedan por fuera. Y Pichon siempre va a poner foco en lo marginal, en lo que queda por fuera. Entonces, se interesa mucho por los indígenas, bienvenido Franco, se interesa mucho por los locos, que es otra forma de lo marginal, es como lo que la sociedad quiere expulsar, porque el loco no le sirve a la sociedad, entonces lo encierra la locura para deshacerse de ella. Y Pichon es donde va a poner el ojo y va a decir, ¿qué hay acá en lo marginal que no estamos reconociendo como propio? Él tiene muy claro todo el tiempo que eso que rechazamos es verdaderamente propio. Entonces, sumado a su capacidad humana de ponerse en lugar del otro, es que él va a empezar a tratar de integrar a todos estos colectivos marginales. Bueno, hasta acá imagino que lo tienen claro porque es un poco lo que hablamos la vez pasada con otras palabras. Hicimos la aclaración de que Pichon le ponía mucho énfasis a lo operativo. La palabra operativo, les repito por si no se la acuerdan de la vez pasada, lo operativo tiene que ver con lo pragmático. Lo pragmático es lo práctico. Van a encontrar la palabra praxis. Praxis significa hacer, práctica, hacer práctico. Entonces, lo operativo se traduce como lo que funciona en el mundo. Pichon diría que algo operativo es algo que funciona, algo que da resultados. No hay que perder de vista esto porque
él está posicionándose de una forma rebelde frente a la ciencia hegemónica, a la ciencia dominante, y se posiciona de una forma rebelde porque muchas veces la ciencia queda en la teoría solamente. Y al quedar en la teoría, queda como un conjunto hermoso de palabras que suenan fantástico, pero que no tienen bajada a la realidad cotidiana. Pichon dice que si no, la teoría no tiene bajada y aplicación en la realidad práctica cotidiana, esa teoría no sirve. Por eso la teoría de él se va formulando y reformulando en contacto dialéctico con la práctica, con la realidad cotidiana. Después vamos a explicar de vuelta qué significa la palabra dialéctico. Pero importante que les quede claro es que si la teoría para Pichon Rivière no tiene contacto con la realidad, no se puede aplicar a la realidad y no funciona en la realidad, eso no tiene ningún sentido. Él va a decir como que es el valor de verdad. El valor de verdad sería como que si algo es verdad o no lo es. Tiene valor de verdad. Una teoría sí puede aplicarse y funciona en la práctica, ¿sí? Esto parece a veces una obviedad, pero no todos los teóricos plantean esto, y de hecho muchas teorías son muy abstractas. La teoría de Pichon es una teoría muy práctica, muy concreta, muy operativa. Repitiendo el nombre, operativo. Bienvenida, Olga. Bueno, si quieren pueden hablar ustedes mientras se me hidrata la garganta. Déjenme leer lo de la vez pasada. A ver si no nos quedamos con nada. Bueno, ahí estaba viendo el documental, que está bueno, solo que no sé si nos aporta tantos datos de la teoría, por lo menos vi la primera parte, pero igual de todas formas está bueno que lo puedan ver. Y muchas gracias por pasarlo. Vamos a avanzar un poco en el tiempo. Les quería leer algunas frases importantes que dice acá en el libro. Les voy a decir la página. En la página 53, no sé si tienen el libro ahí a mano. En la página 53 dice lo siguiente. Estos trabajos... No, perdón, esto es lo que ya les dije recién. Que la psicología social se ocupa de los vínculos, de las tramas vinculares, que no lo va a poder abordar ni la psicología, ni la sociología y tampoco la antropología. Por eso se crea dentro de las ciencias sociales una nueva disciplina que es la psicología social. Acá, importantísimo. En abril de 1966 y mayo del 77, Pichon publica semanalmente notas cuya orientación daría luego el título a su libro Psicología de la vida cotidiana. Este trabajo fue encarado, según sus propias palabras, como la exigencia de una indagación permanente del acontecer cotidiano, el que por ser cotidiano e inmediato constituye, y de manera fundamental, un objeto de conocimiento científico. En esto es bastante revolucionario, en darle el carácter de conocimiento científico al saber cotidiano. Es bastante provocador, porque sus contemporáneos lo miran de reojo como diciendo, ¿dónde te estás metiendo? No fue siempre, como les dije la vez pasada, no siempre fue bien visto Pichon por ser tan rebelde. Todos lo reconocían como un genio, pero al ser tan rebelde y alternativo, se ganó unas cuantas enemistades. Y eso hizo también al transcurrir de su obra, que fue más interrumpida, como que tuvo sus reveses y sus idas y vueltas. Como no se casó con la ciencia oficial, con los grupos de poder, esas dificultades hicieron que tenga que ir por caminos alternativos. Acá viene la tarea importante. Lo más importante que quería que escuchen. La tarea del psicólogo social solo puede ser comprendida desde esta perspectiva: la investigación de la realidad en que está inmerso para esclarecerse y esclarecer en la explicitación de lo implícito. Estas últimas dos palabras son las que más me interesan. Explicitación de lo implícito. Y acá es donde quiero que prestemos mucha atención, porque es lo que yo quiero que ustedes se lleven
porque ustedes no van a ser psicólogos sociales. Esto significa que no van a intervenir con la técnica tal cual Pichón la enseña, sino que ustedes van a incorporar herramientas teóricas para poder hacer una lectura, pero como trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Sí? Entonces, prestemos mucha palabra a lo implícito. La palabra implícito, hola Barbie, bienvenida. Me interesa mucho que entendamos y que no queden dudas respecto de lo que significa la palabra implícito. Dice, esclarecer en la explicitación de lo implícito. Me gustaría que me respondan ahí si saben lo que significa lo implícito y lo explícito. ¿Conocen exactamente la diferencia entre lo implícito y lo explícito? Respondan sí o no. Sí si saben la diferencia, no si no les queda clara. Bárbaro. Ahora lo explicamos. Bien. Por si hay gente que no lo tiene claro, lo explícito es lo que está declarado y dicho y todo el mundo lo sabe, está blanqueado. Y lo implícito es lo que se da a entender, pero que no está dicho claramente. En palabras de Pichón, por ejemplo, lo explícito es cómo se comportan ciertas personas y lo que está implícito puede ser qué rol cumplen y qué fantasías pueden tener que llevan, que se traducen en un comportamiento como ese. Por ejemplo, podemos ver una persona que en un grupo siempre pone el palo en la rueda y de repente esa persona hace que la tarea se trabe y que cueste continuar. Piénsenlo como curso ustedes y piénsenlo en un trabajo, piénsenlo en una organización, en una fundación, en donde sea, en un grupo de trabajo donde haya alguien que por lo que hace, porque hace chistes o porque se pone en gil o por lo que ustedes quieran, por la razón que fuera, hace que se trabe la tarea y no se pueda avanzar. Entonces, lo explícito sería que esa persona se comporta de esa manera y traba la tarea. Ahora, lo que va a decir Pichón, hay que hacer una lectura de lo implícito, de lo que no está dicho, pero que está latente. ¿Sí? No sé por qué te estás riendo, Florencia. Lo que está implícito, que está latente, es lo que nadie dijo, pero que está pasando, está ocurriendo y hace que las cosas funcionen de esa manera. No sé si se habrá entendido el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es rescatar algunas nociones del psicoanálisis que tienen que ver con lo inconsciente. Imagino que el año pasado, dentro del psicoanálisis, vieron lo inconsciente, que es esa parte de nosotros que no reconocemos como propia. Sí, ya lo hablamos, ahora me acordé. Y cuando nosotros hacemos un análisis de lo inconsciente, pero grupal, vemos que por ahí nosotros cumplimos o desarrollamos ciertos roles dentro de los grupos. Y lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta. Es inconsciente. Entramos en un grupo y nos posicionamos o nos posicionan en determinado rol. Me estoy adelantando un poco, pero como para ponerlo como ejemplo. Pichón va a poner como ejemplos algunos roles importantes que se dan en los grupos. Por ejemplo, no sé si escucharon hablar del chivo expiatorio. El chivo expiatorio es la persona en los grupos donde se deposita todo lo negativo. Si hay algo que pasó mal, la culpa siempre es de fulano. Si pasó algo que no tenía que pasar, la culpa es de mengano. Si hubo un problema, lo más probable que haya tenido que ver cierta persona. Esa persona se la pone en el lugar de chivo expiatorio. Y muchas veces, al que se lo pone en el lugar de chivo expiatorio, adopta ese lugar y se manda cagadas como para corroborar que es el depositario de lo negativo. ¿Qué quiere decir? Que todos formamos parte de un mismo inconsciente cuando entramos a funcionar en un grupo. Cuando nos integramos en un grupo, piensen en todos los grupos de los que ustedes son parte y formaron parte. Cuando nos incluimos en un grupo, es como si se constituyera un solo inconsciente. Y en ese inconsciente se reparten los roles. Y esos roles es como que le toca a uno, a otro le toca a otro. Y a veces
una persona puede cumplir un rato un rol, otro rato otro, o mismo un rol se puede compartir entre varios, ¿sí? Pero es importante que nosotros hagamos este análisis para reconocer quién está cumpliendo cada rol, ¿sí? Y poder relanzar la tarea. Cuando hay algo que se traba, reconocemos quién está cumpliendo cada rol y relanzamos la tarea, ¿sí? No los quiero marear, pero ahora para ponerle un ejemplo de esto de lo implícito. Lo que no está dicho, lo que no está explicitado. Cuando yo les explicito algo, por ejemplo, les digo, el parcial va a ser la semana que viene, es un chiste, no va a ser, pero si yo les dijera, el parcial va a ser la semana que viene, lo estoy explicitando, lo estoy dejando claro, lo estoy blanqueando. Uno se pone el cartel que le asignan. También, esto es parte del mismo proceso. Los otros nos ponen un cartel y nosotros nos ponemos ese cartel y jugamos ese rol. Mismo esto pasa en las familias, ¿no? Si nuestros padres nos ponen un rótulo o un lugar como vos sos un pelotudo o vos no servís para nada, muchas veces nosotros adoptamos ese lugar en el grupo familiar. Por eso es tan importante reconocer el rol que jugamos, para reconocer que es un rol asignado muchas veces. Y si nosotros queremos salir de ese rol, es simplemente reconocer que estamos jugando un papel y poder mirarlos de afuera y corrernos de ese lugar. Esto ya lo vamos a elaborar más adelante. Vamos de a poquito. Entonces, me perdí qué les estaba diciendo. ¿Alguien me dice qué les estaba diciendo? ¿Que me perdí? Espero, ¿eh? Es una excusa para tomar un poco de té. Bueno, entonces, como nos quedan 10 minutos, voy a avanzar un poquito más rápido. En el libro van a ver que nombran mucho a la APA. Sobre la asunción de roles. Era todo para explicar lo implícito, ¿sí? Perfecto. Eran ejemplos para que quede claro lo explícito y lo implícito. Muy bien. De todas formas lo vamos a retomar. Ahora... esto del parcial. Si yo no digo cuándo va a ser el parcial, está como implícito. Todo el mundo sabe que va a haber un parcial, pero nadie sabe cuándo y todo el mundo especula. Ahora, cuando yo digo el parcial va a haber un parcial y va a ser tal día, ahí queda explícito. Nosotros tenemos que tratar de que lo implícito hacerlo explícito. Si hay un rol implícito, nosotros al hacerlo explícito lo ponemos a trabajar. Lo ponemos en un lugar donde para nosotros es posible de ser trabajado. Cuando lo inconsciente, que está implícito, latente, lo hacemos consciente, lo hacemos explícito, ahí queda claro para todo el mundo y ya deja de estar perjudicando sin que se lo ignore. Esa es la idea de lo implícito y lo explícito. Por eso siempre vamos a hacer un esfuerzo en convertir lo implícito en explícito. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer como futuros y futuras trabajadores sociales, de observar y reconocer lo que está implícito para que salga de lo implícito, del plano de lo implícito, y esté clarificado, esté explícito. Disculpen si soy reiterativo, pero prefiero que les aburra por reiterativo y que no le queden dudas, ¿sí? Si leen la primera parte, que es la vida de Pichón, antes de que empiece con los desarrollos teóricos, van a ver que nombra mucho la APA. La APA es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y nombra a muchos personajes que fueron unos súper grosos y pioneros del psicoanálisis en la Argentina. No tiene ahora sentido contar la historia de cada uno, pero sí como que juntos crearon un movimiento muy fuerte. Y Pichón era parte de ese movimiento de la APA, de que ese movimiento instauró como pilar el psicoanálisis en la Argentina. No sé si tienen claro que el psicoanálisis es una teoría que nace de la medicina, nace de Freud, que era neurólogo, y después son los médicos los primeros encargados en transmitir el psicoanálisis. Entonces el psicoanálisis de entrada no viene de la psicología. Después, con el tiempo, como fue una teoría tan sólida, la psicología lo adopta
y lo reconoce como una teoría súper válida y lo empieza a enseñar como parte de la psicología. Pero el psicoanálisis fue siempre medio reacio a la psicología. Como que se mantuvo medio independiente. De hecho, los psicoanalistas son médicos, algunos son psicólogos, otros poetas, otros filósofos, otros, qué sé yo, antropólogos, pero se reconocen como analistas, como psicoanalistas, son como medio una raza aparte. Siempre fueron bastante elitistas, y Pichon era parte de esta élite, pero era muy revolucionario y siempre estaba impulsando la socialización del psicoanálisis. Él decía e insistía junto con otros de que el psicoanálisis no podía quedarse dentro del consultorio y tenía que abrirse a las masas, tenía que abrirse a lo social, tenía que abrirse a la comunidad y resultar de una teoría que sirva de ayuda y no solamente para la gente que pueda pagar su consulta con un analista. Esto es importante porque la historia de la APA es bastante decisiva en cómo se va dando el psicoanálisis, la psicología social y la psicología y la medicina también en la Argentina. Se los quería nombrar. Bueno, lo que hace Pichon cuando se desvincula de la APA, independiza, es crear su escuela de psicología social, y lo que él postula es el pasaje del psicoanálisis a la psicología social. Él ya va a dejar de decir que está haciendo psicoanálisis con comunidades, con grupos, para decir que nace la psicología social. Espero que se esté entendiendo hasta acá. Un concepto que ustedes se lo van a tener que tatuar, porque les diría que el más de los más importantes de todos, es el de estructura vincular. La estructura vincular es un molde donde mínimo hay dos partes. Después vamos a ver que hay una tercera que le da forma a esa estructura, un tercero ordenador. Pero por el momento me interesa que puedan visualizar que una estructura vincular tiene dos partes. Y esa estructura vincular es interna, pero también es externa. Esta es una parte un poco compleja. La estructura vincular es cuando hay dos personas interactuando como mínimo, pero nosotros en nuestra cabeza también construimos una estructura vincular. Y era el ejemplo que les daba la clase pasada de, por ejemplo, el náufrago en la película cuando se vincula con Wilson, que es la pelota que le pone una peluca y le dibuja una cara. ¿Por qué hace esto Tom Hanks en la película del náufrago? Porque la estructura vincular está dentro de su conciencia, dentro de su mente, podríamos decir. Pichon no usa la palabra mente, pero para que lo entendamos, en nuestro cerebro, en nuestra mente, estaría configurada una estructura vincular. Esto quiere decir que por más que nos vayamos al campo a vivir en el medio de la nada solos, o nos perdamos en la selva, o nos vayamos en un barco solos, en una isla, siempre va a haber otro en nuestra estructura vincular. En nuestra mente siempre va a haber el vínculo con otros. Por eso nunca vamos a estar solos en ese sentido, ¿sí? Siempre nuestra mente va a estar configurada a partir de un otro. Si lo pensamos, nosotros los seres humanos, desde que nacemos siempre hay un otro. No nacemos, salvo los niños lobos, que están los casos de los niños lobos que la madre murió en la naturaleza y fueron criados por animales y no pudieron crear estructuras mentales que los demás seres humanos que construyen, interactuando en una cultura, sí construyeron. Profe, cuando los chicos hablan con los juguetes o plantas, también, ¿sí? También podría ser un ejemplo de esta estructura vincular. No nos vamos a meter acá con que pueden tener vida los juguetes o las plantas, ¿no? No sé si vieron Toy Story o alguna vez hablaron con las plantas, pero sí, es un buen ejemplo. Bueno, se nos va acabando el tiempo, quiero ir a lo más importante, bueno, importantísimo. El inconsciente para Pichon-Rivière es de naturaleza social. Esto significa lo que les venía diciendo recién de la estructura vincular. Cuando Freud analizaba nuestro inconsciente, se preguntaba de dónde vienen nuestras fantasías más íntimas,
¿De dónde proviene todo ese material? Todo lo que aparece en nuestros sueños, en nuestros síntomas, todo lo que está enterrado en nuestro inconsciente. ¿De dónde viene todo ese material? Otros psicoanalistas dan otras respuestas, pero Freud realmente no sabía. Sí creía que tenía que ver con el vínculo con los padres, pero que después se independizaba y ya se quedaba el sujeto individual. Y Pichon Rivière va a hacer hincapié en que este inconsciente es de naturaleza social, sí o sí se construye interactuando y vinculándose con los otros, ¿sí? Y va a continuar a lo largo de toda la vida. El yo, el super yo y demás tiene que ver con el vínculo. De alguna forma sí. Nos metemos en un lío si nos ponemos a explicar eso, pero de alguna forma sí tiene que ver, porque el yo, el super yo y el ello son parte de nuestro aparato psíquico. Y si pensamos, tratamos esto del yo, el super yo y el ello lo postula Freud, pero Rivière de alguna forma lo retoma y comulga con eso, solo que va a decir el inconsciente y el aparato psíquico son de naturaleza social. Sí o sí se estructuran en el vínculo con otro. ¿Sí? Por el momento retengan esto. Y acá viene otra de las cosas súper importantes que no quiero dejar de decir. Perdón. También Pichon Rivière habla de que existe una enfermedad única. Esperen que vea la página, la 68. Dice, Pichon piensa que existe una enfermedad única. Dice, Pichon Rivière piensa que lo que caracteriza a la cultura occidental y moderna, o sea, donde vivimos nosotros, es la alienación y la anomia, que la anomia sería la idea de valores, propia de un capitalismo de consumo. Imagino que tiene una idea respecto de lo que significa alienación y anomia, ¿no? La pérdida de valores. Es como que cuando uno se aliena, es como que empieza a funcionar como un robot, ¿sí? Imagínense un empleado de una fábrica que hace siempre lo mismo y pierde noción de que es una persona. Se convierte más en un robot o en una máquina que en una persona. Esto es la alienación. Y uno se desvincula de uno mismo, pierde contacto con sus propias emociones y con su verdadero ser. Esto es la alienación. El sujeto se siente inseguro y mantiene una relación clara y transitoria con sus vínculos sociales y con la realidad. A esto se agrega la incertidumbre ante los cambios económicos y políticos que repercuten en la familia. Su teoría de la enfermedad única ubica a la depresión como el origen de toda enfermedad. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Lo que él va a decir es que la enfermedad única, o sea, él nombra a la depresión como el origen de toda enfermedad, pero no es la depresión que entendemos ahora de forma moderna de estar triste y tirado en la cama y sin ganas de nada, sino que es una depresión un poco más estructural. Es la depresión que tienen esas personas para las que todo perdió sentido y que perdieron justamente esto, sus vínculos pero interiormente. Algo no se pudo seguir construyendo. Retengan esto de la enfermedad única, porque lo vamos a retomar después. Y para cerrar, que ya son las 9, vamos a nombrar cuál es la formulación teórica más importante de Pichon. Que no sé si lo leyeron ya, es el ECRO. El ECRO es esquema conceptual, referencial y operativo. Vamos a tratar de explicar brevemente, para que ya les quede en este video, qué es cada uno. Después ustedes lo van a volver a leer porque entender qué es el ECRO lleva como todo un proceso. Imaginemos que el ECRO, esta imagen es muy buena. Lo que dice es que el ECRO son modos de pensar, de sentir y de hacer. Esto da la imagen de que el ECRO es como algo que armamos en nuestra cabeza, ¿sí? Un esquema conceptual, referencial y operativo. Serían como modelos mentales
que también incluyen formas de sentir y formas de hacer. Uno nace, crece, va recibiendo información y va construyendo en su cabeza modelos sobre cómo son las cosas, qué son las cosas, cómo son, para qué sirven. Y toda esa información hace que uno arme un esquema. Se llama referencial porque sirve de referencia. ¿Esto qué quiere decir? No es un ojo que ve todo, absolutamente todo, sino que se llama referencial porque tomamos conciencia de que estamos posicionados y parados desde un lugar. Y cuando uno se posiciona y se para desde un lugar, puede ver una cantidad de cosas, pero no puede ver otras. Entonces, uno es consciente, cuando estudia su propio ecro y el de los demás, de que siempre va a ser referencial. Siempre patrones de conducta, exacto. Uno toma conciencia de que cuando se posiciona, siempre va a tener una perspectiva limitada de la realidad. Esto no tiene nada de bueno ni de malo, simplemente que tomamos conciencia de que nuestro ecro es referencial. ¿Sí? Esquema, él dice que un esquema es el ecro en su conjunto, él dice que no es tanto un aparato como una máquina. Es un aparato pero más parecido a un artefacto. Un artefacto le dice hecho con arte. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pensamos el ecro como una máquina que funciona de forma automática, perdemos de vista lo humano. Y justamente lo humano es que está lo artístico, es que se va haciendo sobre la marcha y la realidad nos devuelve información y ese ecro se va modificando. Entonces, por ejemplo, esta teoría que estamos aprendiendo de Pichon-Rivière nos va a dar herramientas, va a complementar, va a sumarle a nuestro ecro, va a ser información nueva que adopte nuestro ecro, que asimile nuestro ecro, para volver a intervenir y a interactuar con el mundo. ¿Sí? No sé si se entendió este ejemplo. Esquema. Conceptual. Conceptual es porque son conceptos. Parece redundante, ¿no? Pero es como si dijéramos, es mental, ¿sí? Conceptual es conceptos teóricos. Esquema, conceptual, referencial y operativo. Operativo es la palabra más importante, que es lo que repetimos antes, que tiene que aplicarse en el mundo. Tiene que servir, tiene que dar resultados en el mundo. Si no sirve como operativo, nuestro esquema conceptual y referencial no sirve para Pichon-Rivière. El esquema conceptual y referencial que nosotros construimos tiene que ser operativo, tiene que poder intervenir en el mundo para transformar la realidad. Ese va a ser el objetivo de Pichon y es el objetivo que nosotros queremos rescatar como trabajadores y trabajadoras sociales. Eso por hoy. Escucho preguntas, comentarios, dudas. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo clarísimo? ¿O se les cortó la conexión? Buenísimo. Genial. No dejé actividad. De hecho, tengo que dejarla. Así que esta semana voy a estar... Bueno, un placer. Esta semana les voy a estar dejando alguna actividad. Ya les adelanto cuál va a ser la actividad. Vamos a repartir. A partir de acá, Pichon-Rivière hace un desarrollo de cómo entiende a la salud, cómo entiende a la enfermedad. Les digo ya mismo. A partir de la página 88. Ahora les voy a mandar un audio explicándoles. A partir de la página 88, Pichon, en el librito están especificados cada uno de los desarrollos de Pichon. Están organizados de una forma bastante clara. Entonces lo que vamos a hacer, si a ustedes les parece bien, me pueden asesorar en la mejor forma de hacerlo. Podemos que se dividan en grupos
y que hagan una especie de síntesis o resumen que ustedes puedan compartir con los demás grupos. Entonces vamos a repartir los temas, cada grupo va a armar una especie de resumen o síntesis explicatorio para que le quede, por supuesto que guardo la clase, para que le quede a todos los demás, y de esa forma vamos a socializar y vamos a complementar el esfuerzo de todos juntos. ¿Está bien? Ahora se los paso por audio para no seguir estirando la clase y poder cortarla ahora. Bueno, me alegro muchísimo que esté todo claro. Les mando un abrazo gigante, espero que estén muy bien en sus casas o donde estén, que se cuiden y bueno, esperemos reunirnos pronto y vernos las caras. Les mando un abrazo gigante y se cuidan, y cualquier duda me escriben por el grupo de WhatsApp. Un abrazo. Finalizar.